Colin Fly, Teresa Caputo, John Edwards, Annie Germain, Anthony Blake, la gitana que siempre te da romerito y te lee la mano... Todos ellos, amén de muchos más mentalistas y psíquicos, tienen algo en común. Todos practican la lectura en frío. La lectura en frío consiste en aplicar una serie de técnicas que sirven para crear la ilusión de que sé de ti más de lo que realmente sé. Y esto lo haré diciendo afirmaciones de ti que parecen muy precisas, personales y acertadas, pero que en realidad son tan genéricas que podrían servir para casi todo el mundo. Jugaré con tus sesgos cognitivos y con tu ego, porque a todo el mundo le gusta que hablen de uno, sobre todo si es de forma positiva. Y tendemos a confundirnos con información ambigua, queriendo rellenar los huecos de información con nuestros propios recuerdos o interpretaciones personales. Estas técnicas son empleadas por los mentalistas, mediums, psíquicos, tarotistas, adivinadores y en definitiva por todos aquellos que dicen tener poderes psíquicos, unos más profesionales que otros, claro está. Y ahora la evidencia de Sandro es más extrema que nunca. Sin embargo, más allá del misterio que despiertan estos personajes, cualquier persona puede aprender estas técnicas y sacar mucha información de un sujeto con muy pocas observaciones. Es más, en este canal hemos aplicado una de estas técnicas, con erótico resultado, ya veremos qué salió de todo esto. Y claro, todo esto lo vamos a practicar, aunque si te digo no tienes por qué practicar mucho tiempo, todo lo puedes aprender en una sola tarde. Este fue el tiempo que le requirió al escéptico Michael Shermer, tal y como lo redacta en su artículo titulado Vidente por un día, y tal y como lo demostró en el programa The Eyes of Nine. So Michael, you've never done this before. Nope, never done. El hecho de que este hombre convenciera a sus espectadores con tan solo un día de entrenamiento demuestra lo fácil que es caer en estos juegos, así que no os confiéis, porque con el contexto adecuado es fácil caer. Y por otra parte, si este hombre pudo hacerlo, vosotros también podéis. Yo mismo en alguna ocasión he aplicado algunas de estas técnicas en algunas reuniones con amigos, pues para divertirnos un poco, ¿no? Y usaba animales sobre todo para asociarlos a las personalidades de cada uno. Y la verdad es que es una forma muy divertida de generar dinamismo y buen rollo si se hace bien. Magic. En este vídeo vamos a ver las técnicas más conocidas de lectura en frío a través de ejemplos reales de psíquicos y escépticos. Veremos también algunas estafas reales y daremos algunos consejos para que vuestras lecturas sean más efectivas. Y también veremos qué pasa si te crees demasiado estas cosas. ¿Qué pasa si te terminas creyendo que tienes poderes psíquicos o algo así? ¿Podrías tener un trastorno? Pero antes de eso te diré qué es lo que pasa en tu cabeza para que este tipo de lecturas tengan tanto efecto. La lectura en frío funciona gracias a ti. Solo hay que tener en cuenta 3 fallas en nuestra forma de procesar el mundo. La gente tiende a rellenar lagunas, unir datos inconexos y a identificarse con atributos referidos a ellos mismos, sobre todo si se presentan de forma positiva. Y esto quizás parezca una soberana tontería, pero es que solo con estas 3 fallas en nuestra forma de procesar el mundo se puede hacer un test sobre qué personalidad tienes según tu postura al dormir, y te vas a sentir identificado con ello. Y no es coña, existe, está aquí. La clave está en que estas fallas son involuntarias, es decir, todo el mundo las tenemos, por lo que si un supuesto psíquico hábil las aprovecha, nos podría convencer fácilmente de que nos está leyendo. Y esto es fácilmente demostrable con un experimento como el siguiente. Bueno, no puedo poneros el vídeo por temas de copyright, pero sí puedo contaros lo que pasa. El experimentador pide a los voluntarios que tomen un folio y por una cara deberán dibujar el contorno de su mano y por la otra cara deberán escribir la fecha de su nacimiento. Después deberán meter dicho folio en uno de los sobres que tienen delante de la mesa, acompañándolo de un objeto personal que lleven encima. El experimentador recogerá esos sobres, pero no sabrá a qué persona pertenece, y tan solo con la información dada en dichos folios y el objeto, dará un informe con una descripción personal de cada uno de los participantes. Quedaos bien con las condiciones de este experimento porque veremos cómo se resolvió más adelante. Aunque para intensificar más este efecto debemos cumplir con 3 condiciones. Hablar siempre desde una posición de autoridad, convencer de que la lectura es sola y exclusivamente para esa persona y hablar generalmente en términos positivos.
Y sabiendo esto, vamos a pasar ya directamente a ver cuáles son las principales técnicas de lectura en frío, y para ello me he basado en la obra del consultor empresarial Ian Rowell y su libro Guía rápida de lectura en frío. ¡Vamos allá! Shotgunning o disparo a la bandada. Si habéis visto algún programa de televisión o espectáculo de adivinación, os sonará que su artista comienza con frases como esta. I've just got the words Hong Kong banking put in my mind. O como esta otra. Siempre se empieza como con un inicio ambiguo y se deja que sea la gente del público la que empieza a atar los cabos. Y es que en esto consiste esta técnica. Se empieza el juego aportando mucha información ambigua que se puede interpretar de muchas maneras, de tal manera que son los individuos del público los que le dan sentido al relacionarlo con algún recuerdo o evocarles algún tipo de significado. El psíquico con esta técnica tiene que estar muy atento al lenguaje no verbal del público y cuando detecte alguna reacción significativa, entonces ya va focalizando y perfilando mejor con esos sujetos sus predicciones. Un ejemplo rápido. Imaginaos que voy a hacer un espectáculo de, no sé, medio. Por lo que asumo que mi público será gente que ha perdido a seres queridos. Así que empezamos con esa premisa. Me informo un poco viendo algunas estadísticas y veo en las tasas que fallecen más hombres que mujeres. Ya tengo la segunda premisa. Y la causa mayoritaria suelen ser enfermedades. Más concretamente, enfermedades del corazón, tumores y respiratorias. Aquí está mi tercera premisa. Y con esto ya puedo empezar mi performance así. Veo a una figura protectora, fuerte, cercana. Puede que se trate de un padre, de un hermano, un abuelo, un tío. Siento también como un vacío muy fuerte en el pecho. Algo que se agarra y aprieta fuerte. Quizás esté afectando al corazón, a los pulmones, al estómago, a la garganta. Y ya está, no hace falta hacer mucho más. Ya con esto tengo que estar pendiente de las reacciones del público. Y si detecto a lo mejor algún signo de sorpresa, por ejemplo, entonces ya voy perfilando mi discurso de cara a esa persona. Además, que esta técnica de inicio me sirve perfectamente para crear esta imagen de autoridad y misterio tan aconsejable para exprimir al máximo los sesgos de la gente. Es que no da concreciones de ningún tipo, solamente dice de que ve ciertas relaciones y que esto a lo mejor puede estar relacionado con aquello, pero son las chicas las que se están encargando de contar toda la historia. Y ya hemos pasado de no tener ni idea de quiénes son estas chicas a saber ya su trágica historia. Por eso el nombre viene de escopetazo, porque es un disparo a la multitud y esperar a acertar unos pocos blancos y aprovecharlos a nuestro favor. Y ojo que esto solamente es una técnica para comenzar, pero en realidad no estamos haciendo nada. Si realmente quieres empezar a hacer lecturas y predicciones, entonces espera a la siguiente técnica. El efecto Forer. Sí, este es el famosísimo efecto de los horóscopos. Posiblemente el efecto más conocido, pero aún así sigue siendo el más efectivo, incluso conociéndose el truco. Consiste en hacer afirmaciones que parecen personalizadas, pero que en realidad aplican para mucha gente. Con esta técnica cumplimos el requisito de crear ilusión de que la lectura es exclusiva, cuando en realidad no lo es tanto. El truco está en decir algo ambiguo, pero acompañado de un contexto general, como por ejemplo, a veces eres insegura, sobre todo si te sientes rodeada de desconocidos. Obvio. A veces, cuando se siente solo, se siente como vacío o triste, y no sabe exactamente por qué. Obvio. Usted ha visto Neon Genesis Evangelion y no se ha enterado de nada. Obvio. Son este tipo de afirmaciones las que se usan para este tipo de experimentos. ¿Recordáis en qué consistía? En realidad, este experimento se parece mucho al original propuesto por el psicólogo Bertrand R. Forer, el cual propuso a sus alumnos que realizaran un test de personalidad y en unos días él redactaría una descripción personal de cada uno de ellos. Y así lo hizo. Y la verdad que el acuerdo general de las descripciones fue bastante alto. Sus alumnos se sentían muy identificados con lo que veían, al igual que los chicos de aquí. En realidad, todos los participantes se sentían muy identificados con la descripción hecha en su informe personal. Los porcentajes de acierto que se le asignaban eran muy altos. Pero justo en ese detalle está la trampa. El experimentador les pedía a los participantes que intercambiaran sus informes de forma aleatoria e intentaran adivinar ahora a qué persona del grupo pertenecía.
pero después de un par de intercambios se daban cuenta de que todos los informes eran exactamente iguales, se sentían identificados con un mismo texto usado para todo el mundo. Un experimento parecido realizamos en este canal hace unos años. Puse una serie de imágenes y los espectadores debían de escoger una de ellas. Esas imágenes les llevaban a un vídeo donde describiría su supuesto perfil de personalidad. Teniendo en cuenta solo los comentarios de uno de los vídeos, estos fueron los que dijeron que se sentían plenamente identificados o al menos coincidían en más de un 50%. Aquí los que dijeron que no coincidían en nada, o en menos de un 50%, y ya después vinieron los que se vieron la tostada y los que hicieron otro tipo de comentarios. No hace falta describir mucho, pero las coincidencias positivas fueron las que destacaron. ¿Con qué hice este tipo de descripciones? Pues nada, con frases sueltas de horóscopos unidas de forma aleatoria, igual que hizo Foren en su momento. Y claro, seguramente os volveréis a preguntar, ¿qué es lo que hace que la gente se siente identificada con estas frases tan genéricas? Pues recordad lo que decíamos al principio de todo. La gente tiende a rellenar lagunas, unir datos inconexos y a identificarse con atributos referidos a ellos mismos. Y justo este tipo de afirmaciones explotan este tipo de sesgos al máximo. Y aún así, si te sientes confuso o puede que no se te ocurra con qué hacer este tipo de afirmaciones, tranquilo, porque con la siguiente técnica te vas a aclarar muchísimo más. El truco del arco iris. Esta técnica es como el efecto Forer, pero un poquito más sencilla. Consiste en hacer una declaración elaborada que a la vez te otorga un rasgo de personalidad y a la vez te otorga otro. Por ejemplo, retomemos la historia de Michael Shermer, que para ser vidente por un día basó casi todas sus afirmaciones en el modelo de personalidad de los 5 grandes. What's going on here is the psychic's not doing the reading. The person is doing the reading. And here's the key. They remember the hits and forget the misses. And they think the psychic got the information, but they gave it to the psychic. Y ahora no voy a pararme en explicar en qué consiste el modelo de los 5 grandes, porque ya tenemos un vídeo en el canal donde se habla de toda su historia. Y si no conocías el modelo de los 5 grandes, es porque no estás suscrito a mi canal, así que esta es una gran oportunidad de que lo hagas y que aprietes el botón de la campanita para enterarte de cuando subo nuevo vídeo. Pero volviendo al tema de los 5 grandes, os voy a enseñar cómo podría inspirarnos para elaborar afirmaciones. Por ejemplo, según la teoría, entendemos la extroversión como ese rasgo de personalidad donde se redirige mucha energía hacia nuestro exterior, teniendo entonces a individuos, por lo general, más sociables, más orientados a la búsqueda de sensaciones y con un umbral de excitación más bajo. Mientras que la introversión la definimos como todo lo contrario, un rasgo caracterizado por proyectar nuestra energía hacia adentro, teniendo sujetos que tienden a ser más solitarios, en búsqueda de actividades más íntimas y un umbral de excitación más alto. Y aunque por lo general creemos que estamos siempre justo o en un espectro o en otro, en realidad la gran mayoría de nosotros estamos más bien en un nivel promedio, por lo cual nos viene estupendo para elaborar frases como: aunque haya momentos que quieres dedicar a ti mismo, nada te impide vivir nuevas experiencias con tus amigos. Sientes la necesidad de perderte tú solo en tus pensamientos para aclarar ideas, pero a veces se te hace tan insoportable ese diálogo interno que necesitas recurrir a nuevas experiencias. Listo, aquí tenemos 2 frases promedio basándonos en las descripciones de estos rasgos de personalidad. Aquí viene otra afirmación que no tiene nada que ver con esto que acabamos de decir. Cuando eres testigo de una injusticia, sientes como un fuerte impulso dentro de ti y te vuelves más agresivo y con ganas incluso de detener el tiempo, restablecer la justicia y castigar a los malos. Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos de la personalidad, pero ¿a que os seguís sintiendo identificados con esto? Pues sí, esto es así porque lo que he hecho es hacer la descripción literal de la emoción de la ira. Todos nos hemos enfadado, todos hemos sentido eso. Pero si te lo presento con esta descripción y con esta forma, parece que es solo una cuestión tuya y nada más. Recordad que las afirmaciones deben de tener un carácter positivo e individual. Cuando se hacen de esta manera, es como mejor podemos hacer funcionar nuestros sesgos. La gente tiende a rellenar lagunas, unir datos Vale, sí, que ya lo hemos pillado, no hace falta que lo repitamos 20.000 veces, ya lo sabemos. Los artistas de la lectura en frío solo necesitan saber ciertos conceptos básicos de psicología general y tener un poco de conocimiento de tendencias sociales, pero si se te hace a lo mejor un poco difícil, te daré algunas pistas para que las tengas en cuenta. Hay 7 cosas sobre lo que las personas más quieren hablar.
salud, dinero, amor, carrera, viajes, educación y ambición. Y cuando hablamos de personalidad, la gente quiere saber más sobre estas 5 cosas: resolución de conflictos, sociabilidad, gustos y hobbies personales, gestión de la ansiedad y las emociones, y éxito y objetivos personales. Cíñete a estos temas y no fracasarás. De nada. El halago. En realidad, más que una técnica en sí, esto es un recurso. Como ya he dicho en un par de ocasiones, debemos hablar siempre en términos positivos en vez de en términos negativos. Siempre conseguiremos más aceptación si hablamos de forma positiva y nos sirve además también para ganarnos al sujeto. Oye, una cosa, tienes una capacidad extrasensorial muy fuerte, ¿eh? ¿Por qué lo notas? Lo noto porque esto viene de tus antepasados. Lo noto en tu timbre de voz. Y percibo esas sensaciones en ti que tú sabes que son ciertas. Me lo suelen decir, Sandro. ¿Es que sí? Me lo suelen decir, muchas gracias. Además que con esto cumplimos con la tercera regla. Habla siempre en términos positivos. La lectura en caliente. Ya hemos aclarado que la lectura en frío consiste en conjeturas sobre una persona de la que realmente no sabes nada. Solo te basas en la observación y en las reacciones de esa persona para ir perfilando las afirmaciones. Добрий день. Добрый день. How did you know I was Russian? Korovka, Russian chocolate. You have a smudge. Pero la lectura en caliente son conjeturas sobre una persona de la que ya tienes información, pero que el sujeto no sabe que tienes. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. De esta manera se da la sensación de que has obtenido esta información no de forma normal, sino de forma paranormal. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Y para ello, estos artistas del engaño suelen recurrir a la investigación previa de los sujetos. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is heel eng. Aquí es donde muchos mentalistas y videntes han sido cazados, tachados de estafadores. God told me, he said you smite that cancer with your fist. Por ejemplo, James Randi destapó al predicador Peter Popoff por basar sus predicciones en información previa que conseguía de los asistentes, la cual le transmitía a su mujer a través de un pinganillo. Hello, Petey, can you hear me? If you can't, you're in trouble. Y no hace falta irse ni muy lejos ni muy atrás. Aquí en España tenemos el caso de Anne Germain, una supuesta medium que llegó a tener su programa de televisión donde hacía sus sesiones en directo a famosos invitados. She gives me one very special ring that she's talking about. Quiere que Anne vea un anillo muy especial para esta señora. I don't know if this is the ring that the daughter gave to the mother or the mother gave to the daughter, but I know... Anne no sabe si es un anillo que regalaste tú a ella o que ella te regaló a ti. Pero esta supuesta medium fue acusada por diferentes medios por estafa, ya que según antiguos trabajadores suyos recibía también información por pinganillo, y su equipo entrevistaba previamente a sus invitados antes de la sesión. Para hacer lectura en frío se necesita práctica y cierto arte para aplicarlo. Además, que si lo haces bien, puedes tener resultados positivos, divertidos y puedes sacar bastante información de un sujeto en tiempo real. Pero con las lecturas en caliente, directamente estás engañando al sujeto. Y más si todo forma parte de un espectáculo. ¿Y si te lo crees? Todos los ejemplos anteriores los realizan profesionales del espectáculo que saben aplicar el arte de la lectura en frío para amenizar sus actuaciones. Como hemos dicho muchas veces en este vídeo, saben explotar los sesgos cognitivos a su favor. No es que se crean que tienen poderes psíquicos auténticos, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, en este mundo tiene que haber de todo. Y sí es cierto que existen personas que aplican lecturas en frío en cualquier momento y lo hacen de una forma muy natural y además muy bien.
Pero resulta que hay personas que cuando han leído muchas mentes y llegan a un altísimo nivel de refinamiento, empiezan a preguntarse si puede ser que tengan realmente poderes psíquicos de verdad. Esta duda en la forma de pensar es lo que los escépticos llaman tentación trascendental, y consiste en eso mismo, en empezar a dudar si realmente soy muy intuitivo o simplemente tengo poderes mentales. ¿Y esto se trata de un trastorno mental? Pues no, es solamente una duda que surge, aunque sí tiene sus consecuencias, ya que puede llevar a ciertas personas a un deterioro de su capacidad de raciocinio y a una fe ciega en lo oculto. ¿Esto quiere decir que todos estos artistas se creen que tienen poderes? Pues no hay manera de saberlo. Unos se los creerán, otros no, otros actúan como que sí, como parte de sus espectáculos o de su presentación personal para sus negocios de adivinación. Y todo lo que han visto esta noche ha sido producto de su imaginación. No le dé más vueltas. No tiene sentido. Y siendo así, ¿es ético ganar dinero diciendo que tienes poderes sobrenaturales? Eso ya es pregunta de otro debate. Pero si queréis, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Lo importante de este vídeo es que tú mismo puedes aprender estas técnicas y usarlas. Puede ser divertido, puedes destacar, puede agudizar tu ingenio, te obliga a ser muy observador con la gente y puedes aprender mucho de tus sujetos de una forma muy sencilla. Y bueno, estando en los tiempos que estamos, creo que también tengo que aclarar que todo lo que hayas aprendido en este vídeo pues es meramente informativo. Ya lo que hagas con esta información pues corre de tu responsabilidad. Yo no me hago responsable de que hagas el ridículo en ningún lado. No me estafes a nadie por el camino, que eso está muy feo, ser responsable. Y ya con esto, pues muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales y sobre todo, suscríbete y dale al botón de la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo vídeo. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.